esta vez a través de una vía distinta a aquella por la cual nos hemos estado comunicando hasta el presente, porque en esta ocasión, pues evidentemente lo que estamos es transmitiendo una grabación y en ese sentido pues se limita la posibilidad de hacer preguntas y sobre la marcha en caliente poder dar respuesta a las mismas. No obstante, voy a procurar ser lo más explícito posible en mi exposición y de surgir alguna duda de parte de ustedes, no se preocupen porque siempre la van a poder comunicar a través de un correo electrónico y yo con mucho gusto pues trataré de procurar dar una contestación a lo que sean sus preocupaciones. De la misma manera como hemos hecho en las clases anteriores, que siempre comenzamos preguntando si hay alguna duda, preocupación, alguna interrogante que haya surgido en la mente de ustedes con posterioridad a la clase y que en ese sentido pues ustedes quieran traer a la consideración mía, pueden hacerlo utilizando la misma vía. Es decir, me pueden enviar un correo electrónico y yo igualmente pues estaré dando respuesta a lo que sea su preocupación. Aunque esto no es usual, pero dado el hecho de que ya no estamos en periodo lectivo, es decir, que estamos en revisión de exámenes finales y por lo tanto uno tiene mayor disponibilidad de tiempo durante el día, pues les recuerdo que ustedes tienen mi teléfono, que es 787-453-0587, donde pues si en el ánimo de ustedes está llamar para hacer una pregunta y poder tener una conversación más larga o más prolongada en torno a la interrogante, pues también siéntanse en la confianza de así hacerlo. Dicho esto, como indicamos en la clase anterior, hoy vamos a tratar de concentrar el tema de lo que es la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Janus versus AFMI, que es un caso que ha creado cierta desasosiego en unos sectores, gran incomodidad en otros desde el punto de vista de sus efectos negativos para los sindicatos obreros y los trabajadores, y de algún aplauso, ¿no? Desde el punto de vista de entidades que representan el interés del patrono, tanto en el gobierno central como en las corporaciones públicas. Así que vamos a ir directamente a esto. Lo primero que tenemos que establecer es que hasta este caso de Janus, lo que prevalecía por más de 42 años en términos de la normativa jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos era lo resuelto en el caso de Abbott versus Detroit en Board of Education, que es un caso donde se resuelve que un empleado que no quiera afiliarse a un sindicato, siendo el sindicato un representante exclusivo, cuando hay un convenio colectivo, ese sindicato puede cobrarle a ese empleado que desea no afiliarse lo que se conoce como un cargo por servicios, que es la cantidad que el Estado determine por vía de legislación como cantidad que se entienda razonable para cubrir lo que sería el importe del coste o los costos de la representación que el sindicato le tiene que dar a ese trabajador en el uso de los procedimientos de ajuste del convenio colectivo. Y claro está, también el trabajador, al ser beneficiario de lo que son los términos y condiciones que se negocian para todos los empleados de la unidad apropiada. Ese caso de Abbott sí restringía en cuanto al uso de las cuotas o del cargo por servicios que se pagara por parte del empleado, de que el sindicato no debería utilizar el importe de esas cuotas para promover elementos políticos o elementos que iban más allá de lo que son las disposiciones contraídas en los convenios colectivos.
Así que esa norma fue la que estuvo prevaleciendo por 42 años a nivel de jurisprudencia sentada por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En este caso de Janus, estamos hablando de un empleado que está trabajando dentro de una agencia con elementos parecidos a lo que sería la agencia de servicio que brinda los servicios sociales aquí en Puerto Rico. Y ese empleado, pues, tenía sus diferencias con las posiciones del sindicato. Y él entendía que esa normativa que tenía el caso de Abbott, pues iba en contra de sus mejores intereses como empleado y el ejercicio de los derechos que le garantizaba la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta primera enmienda de la Constitución establece el derecho de expresión, pero consigna lo que es el derecho de asociación. Y dentro de lo que es el marco del ejercicio de ese derecho que da la Constitución Federal, establece que de la misma manera que los empleados tienen el derecho a expresarse, o no los empleados, los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, también tienen el derecho a no expresarse. Y de la misma manera que la Constitución en la primera enmienda les reconoce el derecho de asociación, es decir, de asociarse unos con otros, también reconoce el derecho de la no asociación. En este caso de Janus, pues se habían aprobado unas leyes a nivel del estado de Illinois que eran leyes que eran conflictivas porque son leyes que entraban en un menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores. Algo así como nos pasó a nosotros aquí en Puerto Rico con la Ley 7 del 2009, la famosa medicina amarga de la administración de Luis Fortuño, como también lo que nos pasó a nosotros ya en el contexto de las corporaciones públicas, con la versión de la medicina amarga que se había establecido en el 2009 para los empleados en el gobierno central, esta vez a través de la ley 66 de junio del 2014, pues entonces para los empleados de las corporaciones y las instrumentalidades públicas. La primera bajo el gobierno de Luis Fortuño y la segunda bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Pues esas leyes, como sabemos, entraron a operar representando ser una camisa de fuerza a los procesos reconocidos bajo la ley 45 y bajo la ley 130 en la medida que congeló los procesos de negociación colectiva y en la medida en que alteró y derogó disposiciones en los convenios colectivos relacionados con beneficios marginales que por años habían venido reconociéndose bajo los procesos de negociación colectiva en estas dos leyes. Entonces, en el caso de Janus, él forma parte de una unidad apropiada bajo una ley de sindicación que, como dije, tenía muchos elementos similares a lo que es la ley 45, entre ellos el que reconocía el derecho de no afiliación, algo que reconoce la ley 45, no así la ley 130, pero en el marco del derecho de no afiliación establecía la obligación de que aquel empleado que decidiera no afiliarse venía obligado a tener que pagar un cargo por servicio. En el caso de la ley 45, pues establece que ese cargo por servicio nunca será mayor de lo que sería el 50% de la cuota que se paga regularmente por parte de los empleados a un sindicato. En el caso de Janus, el importe del cargo por servicio era 70.8% de lo que sería la cuota regular. Janus se oponía a que se hiciera el descuento de cuotas de manera involuntaria, es decir, sin que él lo autorizara, o que se hiciera el correspondiente descuento de un cargo por servicio que un empleado no autorice, estableciendo que en ambos casos el exigir el pago de la cuota o exigir el pago del cargo por servicio no consentido, pues entonces era una violación
a los derechos que resguarda la primera enmienda de la Constitución Federal. En este caso, pues el Tribunal Federal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues básicamente acoge el planteamiento que hace Janus de derechos al amparo de la primera enmienda y en su consecuencia, pues establece que ambas cosas, es decir, el descuento del cargo por servicio no autorizado cuando se ejerce el derecho de no afiliación o el pago obligatorio de la cuota cuando el empleado está afiliado, pues son premisas inconstitucionales y establece que para que se haga un descuento automático del salario de un empleado para el pago, ya sea de cuotas o ya sea de cargos por servicio, eso no puede ser a base de que se negocie en el convenio colectivo una cláusula de descuento automático, sino que tiene que ser también con la autorización expresa del empleado en términos de que se pueda hacer el descuento y que aún bajo el escenario en el cual el empleado consintió un descuento, ese descuento se puede retirar en cualquier momento por ese empleado, por lo tanto, no puede haber una disposición que obligue a que el empleado que se ha afiliado tenga que continuar manteniéndose afiliado, es decir, con el pago de cuotas durante el término del convenio colectivo. Esa determinación de la Corte Federal plantea de que como son derechos bajo la primera enmienda, y la primera enmienda se considera un derecho constitucional sustancial a través de la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, ese derecho constitucional sustancial también tiene que honrarse en los estados de la Unión y en los territorios o colonias que tenga los Estados Unidos desde el punto de vista de su esquema pues, constitucional. Entonces, en ese sentido, esa decisión de Janus, que tiene que ver con una ley del estado de Illinois, como fue interpretando un derecho constitucional bajo la Constitución, y la Constitución cubre todos los 50 estados más sus territorios, pues entonces, en virtud de esa enmienda 14, pasa a tener plena vigencia en el caso de Puerto Rico. En ese sentido, pues Janus también atiende en su expresión por parte del tribunal lo que el tribunal llama los free riders. Que los free riders son aquellos que se quieren beneficiar de las disposiciones de los convenios colectivos sin tener las obligaciones que conlleva la afiliación como empleados al representante exclusivo que negocia el convenio. Entonces, en ese sentido, el caso de Janus abre el espacio a que si se ha pactado un convenio colectivo que afecta la totalidad de los integrantes de la unidad apropiada, es decir, los afiliados y los no afiliados, se pacta un proceso de quejas, agravios y arbitraje, pues ese proceso de quejas, agravios y arbitraje le aplica también a los afiliados y a los no afiliados. No obstante, en el caso de los no afiliados, estos tienen el derecho a representarse por sí mismos en esos procedimientos de ajuste, es decir, rechazando el que la unión les represente. También estas personas que son free riders pueden decidir que en los procesos que se han pactado en los convenios colectivos les represente a alguien que no sea la unión o el abogado de la unión, permitiendo así que tenga la posibilidad de traer su propia representación legal. Y además también plantea que si aún bajo el escenario de no afiliación, un empleado decidiera poner en manos de la unión que la unión les represente, independientemente no pague cuotas o no pague un cargo por servicio, la unión si les representa
pues entonces tendría el derecho a requerirle al empleado el pago de una cantidad razonable por haber la unión ejercido ese derecho de representación. La decisión no dice qué es lo razonable. Por lo tanto, ante un escenario donde ocurriera una eventualidad de esa naturaleza, o se llega a un acuerdo antes de la unión ejercer la representación con ese empleado donde se fije una tarifa por hora o una tarifa global por el procesamiento del caso, o si no se fija, si al final del camino, pues la unión hace una factura y el empleado entiende que esa factura es irrazonable, pues podría cuestionar la razonabilidad de ese pago que se le estaría requiriendo por parte de la unión. Entonces ahí también hay un elemento de hasta qué punto, si yo tengo un empleado que no está afiliado, que no quiere pagar cuota, que no quiere pagar cargo por servicio, y toca mis puertas y me dice yo quiero que tu unión me represente, pues uno se va a encontrar como unión con un escenario donde no se le quiere para unas cosas, pero entonces se le quiere para otras. Y eso siempre va a ser una línea conflictiva del sindicato con el empleado, porque el sindicato puede estar dándole la mejor representación del mundo al empleado y el empleado, como tiene un ánimo adverso hacia el sindicato, al final del camino puede decir que no está complacido o señalar que no se le representó adecuadamente y eso generar una línea de conflicto donde incluso el sindicato podría estar exponiéndose a que le radique un cargo por faltar al deber de debida representación. En ese sentido, nosotros lo que les recomendamos a los sindicatos ante este tipo de escenario es que se les manifiesta al empleado, primero que tiene el derecho a llevar el caso por sí o a través de quien él entienda deba ser quien le represente en ese proceso de ajuste de la controversia y que en ese sentido el empleado tenga su propia representación en el proceso. Pero como segundo elemento, o se le requiere al empleado que firme un relevo desde el punto de vista de eximir al sindicato de cualquier tipo de responsabilidad de lo que pueda ocurrir en el proceso donde el caso lo está llevando alguien que el propio empleado escogió, o sencillamente si el empleado no accede a firmar ese relevo, nosotros lo que le decimos a la unión es que la unión comparezca en el procedimiento, no como representante del empleado, sino como parte contratante bajo el convenio colectivo, porque recuerden que el convenio lo negocia la unión y el patrono. Entonces, la unión comparece ¿para qué? Pues comparece no para interferir con lo que pueda ser la litigación de los intereses del empleado, sea en una querella o sea en la medida disciplinaria, sino para asegurarse que en el proceso del trámite del caso no se lesionen derechos del convenio colectivo que han sido negociados entre las partes. Ejemplo, llegar a un acuerdo donde se degrade algún término o beneficio del convenio, que mañana el patrono quiera utilizar un acuerdo en esa dirección como un precedente alcanzado a través de un procedimiento arbitral. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de negociación que individualmente lleve a cabo el empleado o su representante específico, que tienda a darle una interpretación al convenio colectivo o a una cláusula del convenio colectivo, pues la unión tiene que asegurarse que esa estipulación diga que ese es el acuerdo en ese caso, pero que ese acuerdo no cambia, menoscaba ni modifica lo que son los términos y condiciones pactados por las partes en el convenio colectivo, porque de esa manera entonces se protege la integridad del convenio colectivo de cara a derechos similares que puedan ser mañana planteados o reclamados por otros empleados que sí estén afiliados y sí forman parte de la unidad apropiada. Así que en ese sentido, esa es la recomendación que nosotros siempre le damos a los sindicatos. Repito, uno, el relevo. Dos, si no hay relevo, la unión comparece para resguardar lo que es la integridad
del convenio colectivo que ha negociado con el patrono. Otro elemento que se desarrolla a partir de este caso de Llanos es el principio, ¿no?, de que independientemente lo que pueda hacer el derecho individual que reclama ese empleado que no se afilió, la unión sigue teniendo una responsabilidad que es indelegable de defender la integridad de lo pactado en el convenio para propósito del resto de integrantes de la unidad apropiada de negociación. Por lo tanto, esa renuncia del empleado a estar afiliado a la unión, o esa renuncia del empleado al pago de cuotas, que es realmente lo que significa estar afiliado, tiene que ser de manera expresa. ¿Y por qué tiene que ser de manera expresa? Pues bueno, porque lo que es el ejercicio individual tiene una tangencia con lo que son aspectos que se negocian en los convenios colectivos, como puede ser una cláusula de taller unionado. Y una cláusula de taller unionado, que es una cláusula que se permite bajo la ley 45, la 130 y la Taft-Hartley, lo que nos dice es que el empleado, una vez firmado el convenio colectivo, o si el empleado llega a trabajar habiendo ya un convenio colectivo vigente, pues ese empleado tiene 30 días para afiliarse al sindicato. Así lo establece la 130. Pues la 130, repito, no reconoce el derecho de no afiliación. Pero si estuviéramos en el caso de la ley 45, son 30 días para afiliarse o para ejercer el derecho de no afiliación. Pues para establecer si queda o no queda afiliado, pues está el elemento de la expresión clara por parte del empleado, es decir, una expresión que es expresa, perdonando la redundancia, desde el punto de vista de si me afilio o no me afilio. Y como la presunción es que hasta ahora, hasta antes del caso de Llanos, si uno no ejercía el derecho de no afiliación, quedaba automáticamente afiliado, pues una de las cosas que establece Llanos también es que esa presunción es una presunción que no se puede asumir, sino que sencillamente, pasado el día 30, uno expresamente tiene que decir que se afilia o uno expresamente dice que no se afilia. Así que ese tipo de expresión se supone que se documente en un formulario por parte del empleado. Pero además, en los convenios colectivos, además de negociarse una cláusula de taller unionado, en muchas ocasiones se negocia una cláusula también de descuento de cuotas, descuento automático de cuotas. Pues en el caso de la ley 130, la ley 130 establece que basta con que la unión negocie el check-off, el descuento de cuota con el patrono, bajo la premisa de que como no hay derecho de no afiliación, hay la obligación de afiliación o queda validada la afiliación pasado 30 días de empezar a trabajar, porque hay cláusula de taller unionado, pues la ley 130 permite que ese elemento del descuento de cuota sea una materia negociada entre la unión y el patrono. En el caso de la ley Taft-Hartley permite que se descuente, se haga tanto el taller unionado como el descuento de cuota, pero requiere que el empleado dé una autorización escrita para el descuento de cuota. En el caso de Llanos y la interpretación que se va a dar con relación al mismo bajo la ley 45 es que el empleado no puede tener descuento alguno, ya sea de cuota o de cargo por servicio, si el empleado no ha dado la autorización escrita para ese descuento. Y también cambia la normativa a los efectos de que antes de Llanos
si el empleado había dado la autorización escrita para el descuento de la cuota o para el descuento del cargo por servicio, pues eso seguía corriendo en automático mientras tuviera vida el convenio colectivo, porque esa autorización no era revocable. Ahora bajo Janus, aunque yo haya dado el consentimiento escrito, tanto para el descuento de cuota o para el cargo por servicio, la interpretación que se tiene es que ese descuento o esa autorización de descuento se puede revocar en cualquier momento. La ley 130 además contempla que se puede negociar dentro de un convenio colectivo una disposición en virtud de la cual una vez yo doy mi autorización para el descuento de cuota, es decir, que quedo afiliado, se disponga en el convenio colectivo que como condición de empleo yo tengo que mantenerme afiliado durante la vida del convenio. Es decir, si son 3 años, 3 años, son 2 años, 2 años. Es decir, que una vez yo doy la autorización, como no es revocable la autorización como condición de mantenimiento de mi empleo, opera una obligación de mantenimiento de matrícula mía con el sindicato. En el caso de Janus, pues también rompe con ese esquema en la medida en que no hay tal obligatoriedad, en ese caso, ¿no?, de que se pueda dar una cláusula de mantenimiento de matrícula como condición de empleo. ¿Por qué? Porque se resuelve que de la misma manera que yo tengo el derecho de asociación, pues tengo el derecho de no asociación. Y eso yo lo puedo ejercer en cualquier momento durante la vida del convenio. Pues básicamente ese es el impacto que trae el caso de Janus. Como cuestión anecdótica les puedo decir que a raíz de lo que uno esperaba que iba a pasar con el caso de Janus, porque ya uno venía viendo cómo corrían las cosas, los sindicatos, por asesoramiento que recibieron, se les requirió de que ese consentimiento de afiliación que habían hecho los empleados cuando se afiliaron al sindicato hace tantos años atrás, pues se fuera de nuevo por parte de la Unión a recabarles a los empleados una ratificación de ese compromiso de afiliación. De forma tal que visualizamos nosotros que si en el caso de Janus se resolvía como se resolvió, pues las uniones tuvieran un documento de ratificación por parte de sus matrículas, individualmente, claro está, de reafirmación en el compromiso de afiliación, previendo lo que iba a ser el movimiento de parte de las agencias, ¿no?, para incentivar la desafiliación. Pero entonces, a raíz de Janus, se emitieron unas directrices por parte del gobierno donde incluso se hizo un diseño de formulario especial que quedó en manos de los supervisores y de la gerencia en las distintas agencias, donde en lugar de ir con un formulario donde los trabajadores para que reafirmaran su condición de afiliación al sindicato, pues lo que se promovía era con un formulario la desafiliación de los sindicatos. Y eso pues trajo, pues como es de esperar, algún nivel de tiradera, ¿no?, entre los sindicatos de los empleados, mayormente en las corporaciones e instrumentalidades y en el gobierno central, frente pues a lo que era la postura o la posición de sus patronos. En el ir y venir, pues el propósito de la unión, pues evidentemente era la reafirmación de la condición de la afiliación, y en muchos sectores en la agencia del gobierno, pues era estimular la no afiliación o la desafiliación.
En el camino, el que era secretario del Trabajo y Recursos Humanos, que no tiene nada que ver como secretario del Trabajo, con derechos de los empleados en el sector público, porque el secretario del Trabajo lo que administra son las leyes aplicables a los trabajadores y trabajadoras en el sector privado. Pues hizo lo mismo que hizo el que hoy es alcalde de San Juan cuando fue secretario del Trabajo, que es que a pesar de que era secretario del Trabajo para administrar leyes en el sector privado, fue el instrumento que el gobierno utilizó en la aplicación de la ley 7 y en el despido de 20 o 30 mil empleados públicos. Es decir, en un ámbito de jurisdicción que bajo la ley habilitadora, pues no la tiene, porque la ley habilitadora establece que es el ámbito privado lo que maneja el Departamento del Trabajo, de la misma manera que lo que maneja el área del sector público. En estos momentos es la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, y antes era la OCALAR, que era la Oficina de Asesoramiento también en el área de recursos humanos, que es una entidad distinta a lo que es el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo maneja, repito, derechos bajo el sector privado. Pues en este caso, a raíz de la decisión de Janus, el secretario del Trabajo, de apellido Saavedra, que como cuestión de hecho venía de un bufete patronal, que fue el bufete donde se escribió tanto la ley 3 como la ley 4 como la ley 8 como la ley 26, pues siendo un bufete patronal de esa característica, que a su vez es el bufete de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, pues fue la persona que se designó como secretario del Trabajo. Pues inmediatamente le pidió una opinión a la entonces secretaria de Justicia para que la secretaria de Justicia le hiciera una interpretación de cuál debería ser la política a adoptarse en Puerto Rico a la luz de lo que se resuelve en el caso de Janus. Y esa opinión de la secretaria de Justicia se conoce como consulta opinión de 10 de julio del 2018 bajo el número B58-18. Esa, Hola, con permiso. Es que están en mi Teams y no sé si es que van a entrar a un taller que yo voy a empezar y están perdidos o es que ustedes están en una clase particular. estamos grabando una clase que se va a transmitir el sábado. Pues está muy extraño, ha entrado a una clase mía que voy a comenzar ahora. Perdone haberle interrumpido, pero ya sé que los ignoro. Están en mi reunión a la misma vez. ¿Y cómo bregamos esto? No sé, nunca me había pasado. Soy la profesora Castro. Saludos, profesora. Yo estoy coordinando esto con Eduardo, que está por aquí. Hola, Eduardo. Saludos. Nada, yo estoy dando un taller de OneDrive a través de DCEP y por alguna razón ustedes han caído como si estuvieran conmigo en... Ustedes crearon un Yo canal estoy público matriculado en el curso. y está acá con el profesor. Sí, yo estoy acá con el profesor grabando. Pero lo que no entiendo es cómo entraron las dos aquí. Bueno, nada, los dejo en paz. Yo les engancho. No vuelvo a hundir el botón de join, pero me estuvo muy, muy extraño que haya entrado al taller de OneDrive a la misma vez. Mis excusas, pensé que era gente perdida, los estaba trayendo a mi clase. Bye bye. Nos vemos. Disfrute de todas esas bambúas que tiene de fondo. Estamos en Utuado, carretera número 10, qué belleza, ¿verdad? Le da saludo al profesor Lafont. Digo, no estoy en Utuado, yo soy de UPR Bayamón, pero esa foto es de la carretera 10 en Utuado que me pareció espectacular la vista. Bye bye. Bueno, seguimos. Pues qué cosa más extraña, yo no sé. Yo no sabía. Bueno, vamos a seguir. Cuando yo empecé como abogado, yo tenía un afiche detrás de mi butaca, que lo que sobresalía era la frente de alguien con un solo pelito en la cabeza y los ojos.
y decía, just because you are not paranoid doesn't mean that they are not trying to get you. No es paranoia, pero pasó. Pues vamos, esperemos que no tengamos problemas. Se está grabando la clase. A la fecha tengo el botón de que se está grabando aquí, así que espero que no tener problema cuando finalicemos. Bien, pues entonces nos habíamos quedado comenzando a hablar sobre la identificación de esta consulta que se hace por parte del secretario del Trabajo, Saavedra, a la secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. Y es una opinión del 10 de julio del 2018 que lleva por numeración la consulta B58-18. Y esta consulta, pues básicamente, bueno, antes de eso, déjenme explicar el alcance que tiene una consulta de un secretario o secretaria de justicia. En primer lugar, ese funcionario lo que decida a través de la consulta es una mera opinión. Es decir, que lo que tenga que ver con el contenido de interpretación del derecho es persuasivo, pero no tiene efecto mandatorio. ¿Por qué? Porque para que tenga un efecto mandatorio, se supone que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico a quien le corresponde interpretar el contenido y alcance de las leyes, y más aún la constitucionalidad o no de una ley que se haya aprobado o de una conducta que se haya sancionado. Entonces, en ese sentido, pues el alcance que tiene una opinión de un secretario de justicia es formular una opinión fundada de política pública a seguir por parte del gobierno, en tanto en cuanto no sea esta frenada, derogada o modificada por una opinión del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país. Como opinión consultiva, pues se supone que las agencias del gobierno actúen y se orienten por esa guía que da el Departamento de Justicia, siempre teniendo presente de que eso no es letra escrita en piedra. Es decir, que puede ser objeto de modificación en su momento por el Tribunal Supremo, pero mientras no ocurra esa modificación o revocación por parte del Tribunal Supremo, se supone que las agencias del gobierno actúen a tono con lo que es esa consulta que emite el secretario o secretaria de justicia. Pues lo primero que establece esa opinión que emite la secretaria de justicia es que la disposición de la ley 45, que establece el concepto de cargo por servicio y fija en concepto de cargo por servicio una cuantía que nunca será mayor de un 50% de lo que es la cuota regular establecida, cito, hace inoperante el derecho que se le reconoce a todos los empleados públicos en el caso de Janus al amparo de la primera enmienda de la Constitución Federal. Es decir, que ese es el primer señalamiento que hace esa opinión consultiva. Cuando hablo del 50%, es el 50% de lo que sea la cuota que se haya establecido para cada unidad apropiada en particular, por cada sindicato en particular. Es decir, que si en el sindicato al que yo pertenezco la cuota es de $20, pues lo más que se me puede cobrar en cargo por servicio es 10. Pero si el sindicato donde yo estoy, la cuota mensual es de $18, pues lo más que se me puede cobrar en cargo por servicio no es $10, sino $9, porque es el 50% de lo que sea la cuota regular. Lo segundo que dice es que no se limita lo que se va a estar planteando para efectos del cargo por servicio, sencillamente a lo que sea bajo la ley 45. ¿Por qué? Porque hay otras dos disposiciones que también deben tomarse en consideración a la hora de analizar
ese caso de Llanos en el marco de la Ley 45. Y es que la sección 17.1 de esa Ley 45 dispone que los empleados públicos en una unidad apropiada tienen la alternativa de no afiliarse a la unión sujeto a un proceso. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Pues ese proceso, al día de hoy, cuando digo al día de hoy, explico más adelante por qué digo al día de hoy. Al día de hoy establece un periodo de 30 días siguientes a la notificación de la certificación, es decir, la certificación que emite, en este caso la comisión apelativa, certificando a una unión como representante exclusiva, para que entonces se le envíe al jefe de la agencia la intención de no afiliarse. Eso lo tenemos que interpretar tanto como si yo estuviera trabajando y se firma el convenio colectivo. Yo tengo 30 días para hacerle esa notificación al jefe de la agencia. O si ya se firmó el convenio colectivo y soy yo el que llego a trabajar ahora, pues es 30 días, no a partir de la certificación, porque ya la certificación existe, sino a los 30 días a partir de yo comenzar a trabajar. Y entonces señala que, o sea, que eso es en el marco del ejercicio de la primera enmienda, que es la que se discute en el caso de Llanos. Y señala que esa limitación del periodo que he mencionado de 30 días es para que ese empleado que ya estaba trabajando o para ese empleado que comienza a trabajar, pues ejerza ese derecho de no afiliación. Pero también dice esa sección 17.1 que se presume que los empleados que no expresen su decisión, disculpen, de no afiliarse, pues quiere decir que esos empleados quedarían automáticamente afiliados. Pues esa disposición que establece que hay una presunción de que si yo no ejercí el derecho de no afiliación en 30 días es porque quiero estar afiliado, pues lo que dice ahora Llanos y lo que dice la secretaria interpretando a Llanos es que esa presunción no se puede establecer desde el punto de vista de que aquel que no ejerce en 30 días el derecho a la no afiliación es porque quiere estar afiliado, sino que es al revés. Si usted quiere estar afiliado o si usted quiere no quedar afiliado, en ambos casos tiene que haber una expresión directa de su parte. Por lo tanto, la presunción que contiene esa sección 17.1 desaparece. Dice además que la sección 17.2 de la Ley 45 dispone que un empleado que opte por no afiliarse viene obligado al pago del cargo por servicios. Sin embargo, dice la secretaria de Justicia que ya nos dice que el empleado que ejerza el derecho de no afiliarse no viene obligado a tener que pagar un cargo por servicio si él no coincide con lo que son los puntos de vista que tiene ese sindicato desde el punto de vista de sus expresiones públicas. Y en ese sentido, pues no aplica dejar sin efecto lo relacionado con el cargo por servicio, sino que todo lo contrario. Si el empleado no está de acuerdo con las posiciones que tiene su sindicato, sencillamente lo que tiene que hacer es ejercer en cualquier momento el derecho de no afiliación. Es decir, si antes usted voluntariamente se afilió, ahora usted puede también voluntariamente en cualquier momento sencillamente desafiliarse. Entonces, la opinión de la secretaria de Justicia le da una aplicación integral a todo lo que mencionamos ahorita del caso de Llanos en lo que respecta
a la ley 45. Sin embargo, la opinión de la secretaria de Justicia va más allá de interpretar una ley similar, que es la de Illinois, a lo que es la ley 45 de aquí, y entra a hacer interpretaciones sobre otra ley, que es la ley que ha estado vigente en Puerto Rico desde 1945, que es la ley número 130 del 8 de mayo de ese año 45, que es la ley de relaciones del trabajo de Puerto Rico. Y en cuanto a esa ley 130, pues dice la secretaria de Justicia que hay algunas disposiciones de las cuales se plantearía la naturaleza inconstitucional de esa ley del 45 a la luz de lo que Janus resuelve en estos momentos. Y dice que en esa ley 130, y de hecho es algo que también lo dice la ley Taft-Hartley. Sin embargo, la ley Taft-Hartley no le aplica a los empleados públicos. La 130 sí le aplica a los empleados públicos. Pero lo que dicen estas leyes es que hay un concepto que se llama afiliación total y hay otro que se llama mantenimiento de matrícula. Si vamos a la definición del artículo 2, inciso 7 de la ley número 130, nos dice que convenio de afiliación total, cito, significará el convenio entre un patrono y el representante de sus empleados en una unidad de negociación colectiva, en virtud del cual se requiera que todos los empleados dentro de tal unidad, como condición de empleo, que pertenezcan a una sola organización obrera. Es decir, que el convenio de afiliación total obliga a que todos los empleados que forman parte de una unidad apropiada, en virtud de una cláusula de taller unionado, tienen que formar parte del sindicato que les representa. Y si vamos al artículo 2, inciso 8, ahí nos define lo que es convenio de mantenimiento de matrícula. Y dice que significará el convenio entre un patrono y el representante de sus empleados en una unidad de negociación colectiva, mediante el cual se requiera como condición de empleo que todos los empleados que fueron miembros de la Unión a la fecha de la celebración del convenio o en otras fechas subsiguientes y bajo tales condiciones especificadas en el convenio, mantenerse al día como miembros de la Unión durante la vigencia del convenio. Es decir, a través de la cláusula de taller unionado nos obligamos a que todo el mundo, pasado el día 30, tenga que hacerse miembro de la Unión, pero además una vez uno pasa a ser miembro de la Unión, como condición para mantenerse en el empleo, es decir, que si no lo hace podría perder el empleo, pues tiene que mantenerse afiliado al sindicato. Recuerden que estamos hablando de una redacción de una ley que no contempla el derecho de no afiliación. Por lo tanto, la ley 130 no solamente provee para la afiliación total de todos los integrantes de la unidad apropiada, sino también provee para que todos esos integrantes de la unidad apropiada, una vez se afilian, no pueden desafiliarse. Es decir, tienen que mantenerse como condición de empleo afiliados al sindicato. Y claro, como afiliado al sindicato es que pagan la cuota, pues el resultante final es que una vez yo me afilio y empiezo a pagar cuota, yo tengo que mantenerme pagando la cuota mientras la Unión me esté representando en el convenio colectivo que esté vigente. Por lo tanto, esas dos disposiciones
dice la secretaria de Justicia que eso entra en una línea de choque con lo que establece el caso de Llanos y resuelve que a partir de la misma, pues sería, del mismo caso, no sería inconstitucional. Aprovecho también el señalamiento que les voy a hacer ahora para que tomen nota de que en el caso de la ley 130, en lo que es la enumeración de lo que serían las prácticas ilícitas del sindicato, dice que será práctica ilícita de trabajo el que una organización obrera, actuando individualmente o concertadamente con otros, excluya o suspenda injustificadamente de la matrícula de una organización obrera a cualquier empleado en una unidad apropiada de negociación y en cuya representación la organización obrera haya firmado un convenio de afiliación total o de mantenimiento de matrícula de la Unión. Voy a seguir más adelante, pero esa primera oración la voy a interpretar. Excluya o suspenda injustificadamente. Si es injustificadamente, quiere decir que pueden haber razones justificadas. Y si pueden haber razones justificadas, pues entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta redacción de excluya o suspenda injustificadamente de la matrícula de una organización obrera a cualquier empleado en una unidad de negociación colectiva y en cuya representación la organización haya firmado un convenio de afiliación total o de mantenimiento de matrícula? Pues quiere decir que si pasaron 30 días y ese empleado nuevo no quiere afiliarse a la unión, no quiere que haya descuento de su cuota, pues entonces la unión le puede decir, patrono, sencillamente tienes que despedirlo porque no quiere afiliarse. O si estamos hablando de un empleado que se afilia, pero en un momento dado viene y plantea que no quiere que se le descuente más su cuota y se niega a pagar directamente la cuota del sindicato, pues entonces también la unión podría justificadamente decirle al patrono, patrono, despídelo porque no se ha sometido a la condición de mantenimiento de matrícula que está negociado entre las partes. Entonces dice la continuación de la redacción de ese artículo 8.2b de la ley, dice, por la violación de este inciso, es decir, cuando la unión viola el inciso, y repito, si hay condición de afiliación total o de mantenimiento de matrícula, sí sería justificado. Pero si no cae en una de esas dos categorías, dice, por la violación de este inciso, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ordenar la suspensión temporal, es decir, hasta que paguen, o la terminación de la cláusula del convenio colectivo que requiera de todos los empleados dentro de tal unidad como condición de empleo que pertenezcan a una sola organización obrera o que los miembros de dicha organización se mantengan al día como miembros de la misma durante la vigencia del contrato. Es decir, que si la unión viola porque requiere injustificadamente el despido de los empleados basándose en esa disposición del convenio, la Junta podría sencillamente dejar sin efecto temporal o permanentemente esa disposición del convenio colectivo de manera tal que se cumpla, ¿no?, con el propósito y el fin que hay en la cláusula de afiliación total o de mantenimiento de matrícula. Entonces, tomando como base la redacción de esas tres disposiciones, repito, el artículo 2.7, el artículo 2.8 y el 8.2b de la ley, dice la Secretaría de Justicia que a base de lo anterior se desprenden que tanto un convenio colectivo de afiliación total como un convenio colectivo de mantenimiento de matrícula
obliga a los empleados a pertenecer a un sindicato, pues eso constituye una condición de empleo. Que obliga a los empleados como condición de empleo a tener que estar afiliados, dice, y cito, razonamos que ambas modalidades en los convenios colectivos de afiliación total y mantenimiento de matrícula son impermisibles, pues conforme a lo resuelto en Llanos, infringen la libertad de expresión y asociación consignada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos por requerirle a un empleado como condición de empleo pertenecer a una unión. Más adelante también dice la opinión, la consulta, son nulas todas las cláusulas de taller unionado contenidas en los convenios colectivos vigentes con corporaciones públicas en que se obligue como condición de empleo que los empleados pertenecientes a una unidad apropiada sean miembros de la unión reconocida como representantes exclusivos. Eso que de manera categórica y absoluta, pues lo prohíbe esta opinión, pues lo prohíbe sin atender el factor de qué pasa si la unión le está dando representación a esas personas en términos de crear el espacio que tiene entonces la ley 45 y está ausente en la ley 130, que es el concepto de cargo por servicio. Porque teóricamente un empleado puede ser que no quiera pagar cuota o no quiera tener una afiliación total, pero no tenga ningún problema existencial con pagar un cargo por servicio, sencillamente pensando en que si tiene un problema más adelante con el patrono, pues quien está en mejor posición de representarlo, pues es la unión. Así que en ese sentido, pues se atiende un factor, ¿no? Pero se deja desatendido otro factor. Y claro está, en la interpretación, al no atender el segundo factor, que es la posibilidad de un cargo por servicio, de lo que se está detrás es cómo económicamente infringirle pues el mayor daño posible, económicamente hablando, claro está, a la Unión. Esta consulta concluye que el Estado de Derecho exige que los empleados puedan optar por desafiliarse de la Unión en cualquier momento, por lo que considera que las disposiciones que limiten ese derecho, es decir, en cualquier momento, pues dice que son inconstitucionales. De hecho, de paso, la consulta va a declarar además igualmente inconstitucionales las cláusulas sobre taller unionado, porque repetimos, una cláusula de taller unionado obliga a que pasado el día 30 se tenga que hacer miembro de la unión el empleado, y además sería incompatible con la decisión de Llanos las disposiciones de la ley 130, toda vez que permiten el descuento de cuotas a base de que se negoció en el convenio colectivo una cláusula de descuento de cuota entre la unión y el patrono, sin que necesariamente pase por el filtro de que el empleado tenga que dar la autorización o el consentimiento expreso al descuento de cuota. Es decir, que sería una redacción en la ley 130 que no obliga a que el empleado tenga que dar por escrito su consentimiento en el descuento de cuota si eso se negoció entre la unión y el patrono. Repito, antes de Llanos, bajo la ley 130, que se permitía eso y se permite así,
En el caso de la ley Tafarly, que es una ley que se aprobó después de la ley 130, como una enmienda a la ley Wagner, uno de los cambios que trajo la ley Tafarly es que también obliga a que los empleados tienen que dar la autorización escrita para propósito del descuento de cuotas. Por lo tanto, bajo la interpretación que tiene la Secretaría de Justicia, cualquier deducción automática al salario de un empleado para el pago de cuotas a la Unión o a una asociación tiene necesariamente que ser expresamente autorizada por escrito por el empleado. En el caso específico del caso de Llanos, también va más allá de lo que sería la ley 45. Perdón, no en el caso de Llanos, en la consulta de la Secretaría de Justicia al amparo del caso de Llanos, ella va más allá de lo que sería la ley 45 y lo que sería la ley 130, porque entra también a opinar elementos relacionados con la ley 134 de 1960 y la ley número 139 de 1961, que ambas son las leyes que contemplan la organización de asociaciones bona fide de empleados públicos. La primera, la 134, en referencia al gobierno central y las corporaciones públicas. Y la segunda, la 139, en el caso de los municipios. Ambas leyes tienen una redacción casi idéntica, palabra por palabra. Lo único que atienden, pues, escenarios de empleados públicos distintos. Estas leyes, 134 y 139, a diferencia de la 130 y de la 45, que son específicamente para personas que caen dentro de la definición de empleados y que reconocen expresamente el derecho a la negociación colectiva, pues estas dos leyes no entran en diferenciar el concepto de empleados, no tienen en su estructura el concepto de unidad apropiada. Por lo tanto, no hay ningún problema en que en estas organizaciones participen de las mismas supervisores, gerentes y empleados. ¿Por qué? Porque no son leyes que reconocen expresamente el derecho a la negociación colectiva. Sin embargo, estas leyes permiten que estas organizaciones bona fide, con relación a sus afiliados, se les pueda hacer descuentos para el pago de cuotas, como también se le pueden hacer descuentos para el pago de préstamos que estas organizaciones le hagan a sus afiliados. Y sencillamente, pues, el empleado lo que tiene que hacer es suscribir una autorización de descuento de cuotas, y a partir de lo que sea el primer descuento que se le haga, pues la organización tiene el derecho a que ese descuento no se revoque hasta que haya pasado un año de haberse realizado ese primer descuento. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el descuento de cuota, amarra la no revocación de ese descuento hasta que por lo menos haya transcurrido el año desde que comenzó a descontarse ese pago de cuota para el empleado. Pues en este caso, la Secretaría de Justicia establece que esa limitación que se impone de un año en el cual no puede revocarse la autorización de descuento de cuota, pues eso también es inconstitucional. Y por lo tanto, entra
a deslegitimarnos los descuentos de cuotas como aparecen configurados en las leyes 134 y 139. Eso tampoco, ¿cómo les diría? O sea, estas disposiciones de la aplicación de llanos no han subido todavía a la consideración del Tribunal Supremo. Mi pensar es que si eso llega a la consideración del Tribunal Supremo, es probable que en términos del manejo que se tenga por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico en estos momentos sea muy similar al manejo por parte de la Secretaría de Justicia. Y me sostengo en ese criterio por dos razones principales. Y es que a partir de la descolegiación que se hizo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, cuando digo descolegiación es la derogación de la colegiación compulsoria, que se hizo más o menos en 2014, 2015, en un caso que promovió Rivera Chats contra el colegio. Pues el criterio bajo el cual el Tribunal Supremo sostuvo la descolegiación nuestra fue en dos bases. Primero, la interpretación del Tribunal Supremo de que quien regula la profesión de los abogados es la rama judicial, no la rama legislativa, y que en la medida en que la rama legislativa aprobó una ley de colegiación compulsoria que decía que si uno no era un abogado colegiado no podía postular en los tribunales del país, pues el Tribunal Supremo dijo que ellos eran los que decían quién podía postular y quién no, a través de la certificación que se emite con la reválida, que por lo tanto era una intromisión indebida de la rama legislativa como poder político con otro poder político que es la rama judicial. Por lo tanto, ese fue el primer fundamento bajo el cual se declara inconstitucional la colegiación compulsoria de los abogados y abogadas. Pero el segundo fundamento bajo el cual se decidió ese caso es precisamente el que el derecho de asociación, en este caso hablaba de colegiación, pues ese derecho es un derecho que también supone el derecho de no hacerlo. Entonces, en ese sentido, si yo tengo el derecho a no estar asociado, es lo mismo que decir yo tengo el derecho como abogado, así no quiero, pues no estar colegiado. Y bajo la premisa de ese derecho que da la primera enmienda, pues fue el segundo fundamento por el cual nos descolegiaron a nosotros, pero que ha sido el fundamento por el cual después de nosotros ya han descolegiado como 5 colegios profesionales en Puerto Rico. Y está ahora mismo en juego el de los médicos, está en juego el de los técnicos de refrigeración, está el de los técnicos automotrices, hay también otros recursos radicados con los trabajadores sociales, otro con enfermeros y enfermeras graduados. Es decir, que hay una línea de ataque a todos los colegios profesionales a los fines de aplicarle el mismo principio que se aplicó en Llanos, ¿no?, sobre la interpretación de primera enmienda. Así que como eso es parte de esta corriente neoliberal que va dirigida a las individualidades y a la dispersión frente a lo que puedan ser elementos que cohesionen y fortalezcan a los colectivos, pues yo creo que si esa controversia que expone, esas controversias en plural que se exponen en la opinión consultiva de la Secretaría de Justicia, pues tiendo a pensar que salvo que se demuestre que hay un interés de política pública sustancial en que se mantengan esas disposiciones en la ley, pues el resultado va a ser de que van a validar la opinión de la Secretaría de Justicia.
Yo quisiera que no fuera así, pero todo apunta a que en efecto esto probablemente va a ser así. Quiero señalar además que a pesar de esto, también es importante traer sobre el tapete a la discusión de que en el caso de Janus y de su aplicación, hay dos opiniones, por lo menos al momento de yo trabajar la presentación, habían dos opiniones de procuradores de justicia de al menos dos estados de la Unión, que es una figura similar a lo que es la secretaria de Justicia en Puerto Rico, donde se llevó también para una opinión consultiva hasta donde se estiraba la sábana en el caso de Janus. Y tanto el procurador de justicia de Massachusetts como el de Washington State, a diferencia de lo que dijo la secretaria de justicia en Puerto Rico, sostuvieron que Janus se limita única y exclusivamente a lo relacionado con el pago individual de los cargos por servicio en el caso de personas que no desean ser afiliados a sindicatos. Y de hecho citan de la propia decisión de Janus la oración donde dice: "The opinion only impacts the payment of an agency service fee by individuals who decline union membership". Es decir, que en lugar de darle una interpretación amplia, elástica, para poder quitar derechos en cuantos sitios puedan quitarse, la interpretación de estos dos procuradores de justicia es restrictiva a los efectos de que ya no se limita a la interpretación de lo que es el cargo por servicio. Es decir, si usted no paga la cuota, ¿qué por ciento va a estar pagando? Y de ese por ciento que está pagando, si la autorización que se da se puede revocar, y si se puede revocar en cualquier momento. Sobre otras cosas, ellos entienden de que no hay que meterse con las interpretaciones. Y pienso que eso tiene algún tipo de sentido, porque en el caso de la ley Taft-Hartley, la ley Taft-Hartley tiene un lenguaje similar a lo que tiene la ley 130 cuando se refiere a afiliación total y a lo que se refiere a mantenimiento de matrícula, donde, salvando el hecho de que en el caso de Taft-Hartley requiere que la autorización sea por escrito expresa del empleado, y en el caso de la ley 130 es una delegación que se da a través de que se negocie esa cláusula entre unión y patrono, el gesto de la ley es similar a los efectos de, primero, que no está por escrito tal cosa como el derecho de no afiliación. Segundo, que sí está por escrito el de concepto de afiliación total. Y sí está por escrito el concepto de mantenimiento de matrícula. Y sí se negocian artículos de taller unionado. Y sí se negocian artículos de descuento de cuotas. Por lo tanto, todo apuntaría de que lo de Janus pues está en Juárez, es decir, en veremos si sería una línea que se va a seguir estableciendo una distinción entre derechos ejercidos por empleados en el sector público y derechos ejercidos por empleados en el sector privado. Pero esa controversia nueva no ha ido todavía ni ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ni tampoco ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recientemente hubo un caso que se llevó ante el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico en el 2018, es decir, que esta decisión baja 4 años después, que fue una controversia que se genera pues a partir de que llegara la decisión de Janus
y a partir de que se emitiera esta opinión consultiva por parte de la Secretaría de Justicia. Y es el caso de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico y otros 3 sindicatos versus Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros. El caso es el número SJ 2018 CV 05288. Es una sentencia llegó, déjame buscarla por aquí. Llegó apenas la semana pasada. Y esa sentencia es relativamente importante para efecto de lo que estamos aquí conversando, porque en esa sentencia se dio el elemento de 5 organizaciones sindicales que recurrieron al tribunal de primera instancia alegando que habían unos memorandos que se habían emitido tanto por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos como por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en su aplicación interna hacia los empleados que tiene el departamento, que están representados por la Unión General de Trabajadores, donde estos sindicatos impugnaron la validez de estos memorandos sobre el derecho constitucional de los empleados públicos a autorizar el cobro de cargos por servicios por representación sindical y el derecho de desafiliación del representante sindical. Y se traba la controversia en términos de si esos memorandos que se circulan pues realmente establecen una regla o un reglamento de obligatorio cumplimiento, donde los sindicatos lo que plantearon es que esas disposiciones en esas reglas o reglamentos no eran vinculantes ni mandatorias porque no habían sido promulgadas siguiendo el procedimiento que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Entonces señalan que la consulta de la Secretaría de Justicia tiene visos de inconstitucionalidad porque limita el tiempo que tienen los empleados públicos para decidir no pertenecer a un sindicato y porque establece la presunción de que todos los empleados públicos en una unidad apropiada desean afiliarse a un sindicato. Es decir, que esa es la premisa de la cual parte la consulta de la Secretaría de Justicia. Y a partir de esa consulta que emite la Secretaría de Justicia, en uno de los memorandos cuestionados se incluye a la agencia y al personal de la agencia a que se identifiquen los empleados públicos que no están afiliados a un representante exclusivo y que se le cobran cargos por servicio para que entonces se hagan los trámites correspondientes para que se detenga el descuento salarial de los cargos por servicio de los empleados, precisamente montándose en la premisa de que si no ejercieron el derecho de no afiliación, vienen obligados a no tener que pagar la cuota, pero sí el cargo por servicio. Señalan además que el memorando o uno de los memorandos modifica conceptos que se habían discutido previamente sobre la autorización, el documento de autorización de descuento por cargos por servicio, y señala que quienes no desean mantener la afiliación pues no tienen que hacer un trámite, porque como ya escogieron no mantener la afiliación, no tienen que revalidar ese tipo de expresiones. Dice además que el Tribunal Supremo de Estados Unidos indica la sentencia, determinó, y cito,
no se podrá extraer de un empleado que no sea miembro de una organización sindical ningún tipo de agency fees, es decir, cargos por servicio, excepto cuando medie consentimiento afirmativo por parte de esta categoría de empleados para pagar y por consiguiente la correspondiente deducción. Montándose en esa expresión que aparece en el caso de Llanos, pues el Tribunal de Primera Instancia concluyó que se violan los derechos constitucionales reconocidos a través de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces se entra a la discusión de si esos memorándums que se emiten tanto por el Departamento del Trabajo como por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, pues son normas que se tienen que seguir como parte de una reglamentación de manera específica y certera, ¿no? Y entonces dice el tribunal que si uno analiza la ley 45, en ningún sitio en la ley 45 se define qué es esto de una desafiliación, a pesar de que los memorandos hacen referencia a la desafiliación. Entonces el tribunal, interpretando lo que es la normativa vigente en Puerto Rico para los procesos de reglamentación, dice que hay tres tipos de reglas. Que hay reglas que son procesales, que hay reglas que son sustantivas o legislativas, es decir, que declaran unos aspectos de contenido específico, y están las interpretativas. Y que los requisitos para promulgar, enmendar o derogar una norma o un reglamento varía en función de su particularidad. Y señala que para que una regla administrativa sea válida, tiene que cumplir con 4 requisitos. Primero, tiene que notificársele al público en general de cuál es la reglamentación que se pretende adoptar. Segundo, en ese proceso de reglamentar, tiene que garantizarse participación ciudadana desde el punto de vista de que la gente pueda ir a expresarse a favor, en contra de la propuesta de reglamentación que se está haciendo. Tercero, una vez transcurrido esa etapa, se presenta el reglamento o la norma ante el Departamento de Estado para que el Departamento de Estado pase en juicio sobre la misma y la apruebe. Y cuarto, se tiene que hacer pública o de público conocimiento la norma a través de una notificación que hace el Departamento de Estado para que el pueblo, la ciudadanía, tome conocimiento de la norma que se ha adoptado. Entonces dice que a pesar de que eso es así en el proceso de reglamentación, pues hay otra variante que no es de reglamento, que son las guías, donde las guías no tienen que ser sometidas a ese proceso estricto de reglas o normas, y que el incumplimiento, en este último caso, de las normas, o sea, las guías para establecer normas, pues harían inválida cualquier tipo de reglamentación que se pretenda adoptar sin que se haya seguido esos 4 pasos. Entonces, analizando los memorandos, dicen que los memorandos no son meramente una guía. Su lenguaje tiene como propósito implantar una decisión jurisprudencial que a su vez tiene carácter de ley, no dando margen a la interpretación. Es un cambio sustancial respecto a lo que dispone la ley número 45 de 1998 en las relaciones entre las agencias y los empleados miembros de la unidad apropiada. Establecen un procedimiento para la no afiliación
Y finalmente introduce un concepto no definido en la Ley 45 al hablar de la desafiliación como norma que es irreconocible como la regla legislativa existente. Es decir, que a través de memorándum se trató de establecer una estructura reglamentaria sin que esa estructura reglamentaria cumpliera con los 4 requisitos que se exigen para poder adoptar un reglamento. En consecuencia, las guías tratan de establecer lo que por vía de un reglamento debería establecerse, pero al incumplir con los elementos del procedimiento, pues entonces resulta que esas guías no pueden ser válidas para el propósito para el cual fueron emitidas. Por lo tanto, dice el tribunal que la interpretación que hizo el Estado de Janus, plasmada en los memorandos, es propiamente una enmienda a la norma legislativa existente, por lo que debe ser considerada una actuación de naturaleza legislativa. Y siendo una actuación de naturaleza legislativa, pero no cumpliendo con las normas a través de las cuales se adoptan los reglamentos, pues entonces declaran nulas las normas. Por lo tanto, al ser nulas las normas, todo cuanto se haya actuado utilizando las mismas, que incluye gente que se les privó de tener que seguir pagando el cargo por servicio en menoscabo de lo que ese beneficio representaba para la Unión, pues tiene que darse un cese y desiste. Y desde el punto de vista de los formularios que han estado ocurriendo en las agencias para estimular a que la gente se desafilie, tiene que también darse un cese y desista, hasta tanto pues no se pase por un proceso que cumpla con los requisitos de cómo se aprueban los reglamentos en el país. Esto no quiere decir que mañana, si el Departamento del Trabajo o la OATRH cumple con el proceso, pues no se pueda volver a pasar el juicio sobre el mismo y entonces emitir un reglamento en cumplimiento con los parámetros de ley, y si se hace, pues entonces sí sería vinculante y de obligatorio cumplimiento. Pero mientras eso no se haga, pues hay que ponerle un alto a lo que desde el 2018 para acá han venido haciendo las agencias del gobierno al amparo de toma de decisiones basadas en unas guías que no son tales, sino que son reglamentos mal hechos por no haber cumplido con los requisitos y exigencias que tiene la ley. Así que mi opinión es que a la larga se va a pasar de nuevo sobre este proceso y a la larga es muy probable que se llegue al mismo punto, pero entonces con reglamentación que se haya promulgado cumpliendo con las disposiciones de ley. Así que eso más o menos son los escenarios que tendríamos ahora de frente en el análisis que yo quería compartir con ustedes del caso de Janus. Yo sé que este es un caso que ha generado mucha discusión, también ha generado mucha incertidumbre. Me parece que, como dije, eventualmente va a tener un efecto sobre las actuaciones de los sindicatos y los derechos de los trabajadores, y tengo muy poca confianza o muy poca esperanza en que a la hora de el Tribunal Supremo pronunciarse sobre estas controversias, pues se vaya con la línea de los procuradores generales de Washington State y de Massachusetts. Yo creo que van a sostener la postura de la entonces secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. Así que hacemos un alto.
Eduardo, ¿está por ahí? Estoy aquí, Alejandro. Ponla en hold un momentito. Sí, voy a ver. Okay. Voy a darle stop. Nunca he hecho esto, pero si le doy stop y después no podemos volver. Voy a darle. Stop. This meeting is being recorded. Are you sure you want to stop? Stop recording.